Papá Noel. Nicolás era un chico muy retraído, que vivía en un lindo hogar con unos padrastros muy dulces, que lo querían mucho, pero con dos hermanastros que solo sabían burlarse de él por ser adoptado, por usar anteojos y por ser tan tímido. Sus dos hermanastros eran chicos adolescentes, mientras que Nicolás era apenas un niño de 10 años, que todavía creía en Papá Noel, lo cual era aún más motivos de burla de parte de sus hermanastros. Nicolás le contaba a sus padrastros sobre los malos tratos que le daban, pero solo le decían que no les hiciera caso, que no era para tanto. Pero los señores no sabían las penurias por las cuales pasaba Nicolás, golpes, malos tratos, y lo peor era que sus hermanastros eran ejemplares siempre al frente de sus padres, y mentían diciendo que eran ideas de Nicolás, que ellos no lo molestaban. Faltando unas semanas para Nochebuena, Nicolás se encerró en su cuarto a escribir una carta para Papá Noel. No le interesaba pedir juguetes ni regalos. Todo lo que Nicolás le pedía a Papá Noel era que sus hermanastros lo quisieran y que todos tuvieran salud y bienestar en la familia por igual. Nicolás tenía un pequeño gatico, el cual era su mascota y lo quería mucho. Pero una noche, estando en su habitación y con sus padrastros fuera de casa, sus dos amorosos hermanastros decidieron jugarle una broma. Entraron a su habitación y mientras uno lo sujetaba, el otro tomó a su gato, lo metió en una cajeta de zapatos y lo empezó a patear, como si fuera una pelota de fútbol. Nicolás, la verdad es que nos tienes hartos a Miguel y a mí. Nuestros padres te tratan mejor porque te tienen lástima, porque eres un pobre huérfano. Ojalá nunca hubieras venido a esta casa. Sujétalo, Miguel. Mira lo que hago con tu maldito gato, le dijo un desquiciado Andrés a Nicolás, que solo podía ver con terror cómo Andrés estrellaba a un gato contra la pared asesinándolo. Luego Miguel le dio un golpe a Nicolás, dejándolo inconsciente. Al despertar Nicolás no pudo contener el llanto al ver a su gato muerto, pero al mismo tiempo se llenó de un odio incontenible hacia sus hermanastros. Nicolás dejó pasar los días, pero una noche antes de Nochebuena cambió su carta a Papá Noel. Querido Papá Noel, hola, soy Nicolás. Sé que te pedí salud y bienestar para mi familia, pero ahora quiero pedirte algo diferente. No quiero regalos ni juguetes. Solo te pido de todo corazón que castigues a mis hermanastros. Quiero que los hagas sufrir como sufrió Tito. Quiero que les arranques los ojos, los dedos, la piel, sus partes. Quiero que paguen por todo lo que han hecho. He sido un niño bueno, así que estoy seguro que cumplirás mi deseo. Atentamente, Nicolás. Luego tomó la carta y la puso debajo de su almohada. En la noche de Nochebuena, todos dormían en la casa, todos menos Nicolás, que estaba pendiente de ver si Santa venía. Él estaba seguro de su existencia. Era una Nochebuena poco casual. No se escuchaban los cantos de Navidad y la noche estaba un poco tenebrosa. Pero el odio que sentía Nicolás era tan grande que estaba deseando con toda su alma que algo maligno sucediera. En ese momento, Nicolás escuchó un ruido en la sala de la casa, como si alguien hubiera entrado. Decidió levantarse de la cama y bajar lentamente las escaleras. En ese instante no se escuchó más nada, pero él siguió revisando, mientras arriba sus padres y hermanastros seguían durmiendo. Pero sintió una brisa fría y escalofriante que venía del aire de la cocina. Nicolás, ahora un poco asustado, asomó apenas un poco la cabeza. Fue cuando vio a alguien vestido como Santa, solo que este Santa parecía más un demonio disfrazado que cualquier tierno Papá Noel de sus cuentos infantiles. Tenía dedos largos y unas largas uñas. Su rostro era espeluznante y tenía una enorme especie de hacha. Pero Nicolás no pudo seguir viendo y corrió asustado hacia su habitación y se metió debajo de las sábanas temblando. Luego escuchó cómo los pasos de este Santa venían subiendo las escaleras lentamente y solo se escuchaba su respiración. Papá Noel se detuvo en la habitación de Nicolás, se le quedó viendo y después de sonreírle de una forma macabra, se dirigió a la habitación de sus hermanastros.
y los sacó a ambos por los aires de una forma aterradora. Ellos trataban de gritar, pero no salía nada de sus voces. Los padres no despertaban, era como si estuvieran en el más profundo de los sueños. Nicolás solo pudo ver cómo sus aterrorizados hermanastros eran llevados abajo por Papá Noel. Nicolás se arrepintió de lo que había hecho e intentó detenerlo, pero no podía mover un músculo, estaba petrificado, y solo podía escuchar cómo Santa partía en pedazos los cuerpos de sus hermanastros, tal y como él había deseado en su carta. Era inútil, sus hermanastros murieron, sin ni siquiera poder gritar por ayuda. A la mañana, los padres despertaron y notaron que Miguel y Andrés no estaban en sus habitaciones. Fueron a la de Nicolás y lo encontraron parado en la mitad de la habitación sin decir nada, una mirada de terror en sus ojos. Los padres no sabían qué le pasaba, era como si no tuviera alma. Corrieron abajo a buscar a los demás, y fue entonces cuando vieron la nueva decoración del árbol de Navidad que tenían en la casa. Los adornos que colgaban eran los ojos de Andrés y Miguel, sus brazos y piernas. Cada dedo de manos y piernas había sido cortados y colgados en el árbol, el cual no se veía verde, sino rojo por la sangre de los chicos. Y arriba, donde va la estrella, estaban las cabezas de ambos, con una expresión de terror antes de morir. En la pared de la sala decía escrito en sangre: «Feliz Navidad». Nadie en el pueblo podía creer lo que había sucedido en esa casa. Se dice que los padres jamás volvieron a ser los amorosos que eran antes. Ahora solo tenían a Nicolás, que después del incidente había dejado de hablar y no salía de su habitación. 12 meses después, faltando poco para Nochebuena nuevamente, la madrastra de Nicolás, que era la que más afectada estaba por lo sucedido, limpiando el cuarto del niño, encontró la vieja carta, donde Nicolás había pedido su deseo a Papá Noel, de hacer pagar a sus hermanastros. La señora no podía creer lo que estaba leyendo. Todo había sido culpa de Nicolás. Ella perdió a sus 2 hijos biológicos por culpa de un adoptado que nunca fue digno del amor de su familia. Estos pensamientos enfurecieron a su madrastra, al borde de la locura. El dolor de una madre por la pérdida de sus hijos es tan grande, que decidió escribirle a Papá Noel, esta vez una carta por parte de ella. Esa noche en Nochebuena, Nicolás dormía y escuchó un ruido que venía de la sala de la casa. Recordó lo que había pasado hace 2 meses. Otra vez los pasos subían las escaleras de la casa. Otra vez ese aliento, esa respiración. El golpe del hacha dando contra las escaleras. Nicolás empezó a temblar de terror. Las lágrimas salían de sus ojos. Sus padres dormían. Se cubrió con la sábana y esperó. Luego de un silencio, se destapó un poco para mirar hacia la entrada de su habitación y solo pudo ver como un espeluznante Papá Noel, después de sonreírle macabramente y con el hacha en alto, la dejaba caer sobre su cabeza. Maldad pura. Néstor era un chico desobediente, tenía 13 años y no le gustaba hacer sus tareas. A pesar de que su madre lo castigaba, él simplemente actuaba como si no tuviera arreglo. Tanto era su mal comportamiento que le gustaba torturar animales. Si encontraba gatos o perros abandonados, los pateaba o los quemaba con fósforos hasta que morían. Por su forma de ser, no tenía amigos, porque todos se alejaban de él. Pero como todo vicio, y el de él era la maldad, sentía que necesitaba hacer algo más grande, algo que realmente lo hiciera sentir especial. Así que una noche se escapó de casa y se fue a caminar por un camino pedregoso, donde habían vagabundos que se acostaban a dormir al borde del camino, pasando hambre y frío. Néstor pensó que ya era hora de lastimar a algún humano, ya que los animales le estaban resultando aburridos. Esa noche no parecía haber vagabundos en la calle, lo que estaba frustrando a Néstor. Qué aburrido, tanto que me costó salir de casa sin que mamá me viera y no logro ver a ningún sucio pordiosero. Vaya, pero ¿qué veo?
Allí en el suelo hay uno, dijo Néstor con una sonrisa en el rostro. Por fin había encontrado a un anciano, sucio, acostado, el cual se veía muy débil y que parecía estar dormido. Néstor rápidamente se le acercó, ya que no había más nadie cerca. Era una gran oportunidad para saciar sus deseos de maldad. ¿Quién mejor que un viejo debilucho? Néstor se agachó primero para ver si dormía, pero no pudo verle el rostro. No le importó y empezó a patearlo. Mientras lo insultaba, el viejo estaba tan débil que apenas se podía quejar de los golpes de Néstor. Sucio viejo, ¿por qué no mueren los vagabundos como tú? Te golpearé el cuerpo, la cara, hasta que sangres. No sabes lo mucho que me gusta hacer esto. Néstor lo estaba disfrutando. Una vez se cansó de golpear y patear al viejo vagabundo, se dio cuenta de que lo dejó sangrando por todos lados. Era claro que esta vez había exagerado. El viejo parecía inconsciente, así que Néstor, algo inquieto por lo que hizo, decidió alejarse por el camino oscuro. Pero al estar alejado, escuchó como si alguien estuviera susurrando su nombre. Esto lo asustó un poco y lo hizo mirar hacia atrás, y para su sorpresa, allí, en la orilla del camino, estaba el viejo vagabundo de pie, sangrando. No le podía ver el rostro, pero sentía que lo miraba fijamente. Néstor no sabía cómo era posible que el viejo se levantara, y ahora parecía perseguirlo. Néstor aceleró el paso, pero cuando volvió a mirar atrás, el viejo venía caminando detrás de él, algo más lento, pero definitivamente lo perseguía. Néstor empezó a correr, asustado, y luego de un rato, miró hacia atrás y no había nadie. El viejo ya no lo seguía. «Uf, qué susto me ha dado ese estúpido vagabundo. Parece que solo fue mi imaginación», dijo aliviado Néstor. Pero al volverse para seguir caminando, el viejo de pronto estaba frente a él, a menos de 1 metro, sosteniendo un pedazo de hierro o varilla de metal, la cual, para mayor susto de Néstor, levantó para golpearlo en la cabeza. Néstor gritó, y el viejo lo golpeó dejándolo inconsciente. Al cabo de un tiempo, mientras Néstor se despertaba, su cabeza estaba sangrando. Tenía tanta sangre saliendo que le empezaba a cubrir el rostro, pero también se dio cuenta que estaba siendo arrastrado por el viejo vagabundo. El viejo lo llevaba de los pies, mientras sus brazos y cabeza se golpeaban contra el suelo. Néstor trató de gritar, de decir algo, pero estaba aún tan mareado por el golpe que nada salía de su boca. Sin Néstor poder hacer nada, el viejo lo arrastró hasta dentro de una pequeña casa al final del camino. Una casa que Néstor jamás había visto antes. Una vez dentro, lo llevó al sótano y lo encadenó de pies y manos sobre una mesa. Estaba realmente oscuro el sótano, pero el viejo encendió una luz muy tenue. Néstor por fin pudo hablar. «¿Qué hace? Suélteme. ¿Qué me va a hacer? Siento lo que le hice. Yo solo me divertía un poco. Déjeme ir». Néstor no tuvo respuesta del viejo, al cual le pudo ver el rostro brevemente mientras se movía dentro del sótano, y pudo ver que tenía la cara totalmente desfigurada, y también pudo ver por qué el viejo no le contestaba. Para horror de Néstor, parecía tener los labios cosidos por hilos, y tampoco tenía orejas, como si se las hubieran cortado. Néstor empezó a llorar, a gritar pidiendo ayuda, pero sus gritos no iban a ser escuchados por nadie. El viejo abrió una pequeña puerta dentro del sótano, como una especie de cuarto aparte, de donde lentamente salió un niño, más o menos de la misma edad de Néstor. Totalmente desnudo, pero al salir el niño, el viejo subió rápidamente las escaleras del sótano. Aún sangrando por los golpes de Néstor, el viejo subió rápidamente las escaleras del sótano, aún sangrando por los golpes de Néstor, como si huyera de aquel niño. Néstor estaba aún más confundido y asustado. «Oye, niño, ¿tú también estás atrapado aquí? ¿Ese viejo vagabundo te ha secuestrado como a mí? Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdame y escapémonos de aquí, ¿sí?» Pero antes de recibir respuesta del niño, la tenue luz del sótano empezó a parpadear muy rápidamente. Un aire tenebroso se empezó a sentir dentro de ese oscuro y sucio sótano, mientras el viejo cerraba y trancaba la puerta. Néstor estaba asustado,
porque no lograba ver nada, pero cada vez que la luz parpadeaba, podía ver cómo el niño se acercaba a él, mientras su rostro se tornaba en maldad pura, pero no como la maldad que Néstor pensaba tener. Ese niño era algo sobrenatural, él era una maldad inmaculada, y mientras se aproximaba a Néstor, empezaba a sonreír, y su mirada era cada vez más diabólica. No, Néstor, él no me ha secuestrado, y yo no quiero escapar, decía el niño, mientras las uñas de sus manos se alargaban hasta parecer filosas navajas, y las pasaba lentamente por el rostro de un asustado Néstor. ¿Pero qué haces? ¿Qué eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Déjenme salir, por favor. Néstor lloraba de horror y recordaba en ese momento los consejos de su madre, y pensó que tal vez si hubiera actuado de otra manera, esto no le pasaría. ¿Te gusta divertirte con los animales? ¿Quieres saber jugar con la maldad? Deberías alegrarte. Vas a conocer la verdadera maldad, así como se la mostré a mi padre, dijo el niño, mientras con sus garras cortaba las orejas de Néstor, le cortaba la cara, arrancó un brazo, y al ver que Néstor gritaba demasiado de dolor y terror, le arrancó la lengua. El niño se divertía con Néstor, así como él lo hacía con los demás. Cuando terminó de divertirse, regresó a su pequeña habitación dentro del sótano, dejando a Néstor con la boca cocida, sin ojos y lleno de heridas. El viejo vagabundo entró con mucho cuidado al sótano, liberó a Néstor y lo cargó para sacarlo de la casa y, moribundo, tirarlo al camino en la oscuridad. Néstor murió a las horas por las múltiples heridas que tenía. El viejo regresó a la casa a tratarse sus golpes, pero una voz gruesa, como si de un animal o una bestia se tratara, se escuchó del sótano. Papá, será mejor que salgas y me busques a alguien más para jugar, o volveré a jugar contigo. Espero te hayan gustado estos relatos. Puedes enviarnos tu experiencia paranormal a nuestro correo para que pueda ser relatado por nosotros. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Saludos.